Aleluya. Vienen nuevos tiempos para la iglesia de Jesucristo. Tiempos de gloria, tiempos de victoria, cual nunca antes se ha visto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted lo cree? Que el Espíritu de Dios agite su corazón. Créalo ciertísimamente. No mire lo que le rodea, no mire el mundo, porque va a fracasar. El mundo no le va a entregar la victoria que Cristo le va a entregar. El mundo no le va a entregar lo que Dios va a traer en estos tiempos. Dios está formando un pueblo. Él escribirá la palabra en los corazones como nunca antes. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Amado, Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar esta noche adorando al Salvador. ¿Me permite un minuto más? Está. Vamos a ver. Vamos a tratar de avanzar. Cada noche, cada vez que abro la Escritura, es esa palabra de Dios que surge en el corazón, como el Señor me habló cuando yo pregunté a Dios: ¿y ahora qué? Y Él me dijo que tenía que capacitar al pueblo para su venida. Y eso estoy haciendo, hermanos, día tras día. Si usted lo quiere aprovechar, aprovéchelo. Amén. Es palabra de Dios. Ayer estuve hablando, introduciendo el tema un poco, leyendo Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es un texto que realmente nos inquieta sobremanera, a mí personalmente, porque dice andad. No es ando, dice andad en amor. No dice a veces, dice, es como un presente continuo. Cada día andad en amor. Es difícil, pastora, sí, porque choca con nuestra naturaleza humana, como hablaba ayer. Pero este texto nos está desafiando a esta característica que tiene que ver con el amor de Dios. He estado meditando mucho sobre la naturaleza de ese amor, de este amor que plantea acá, y luego vamos a ver otro texto, de este amor que plantea acá, que no es de este mundo, que no es de este mundo. ¿Alguna vez han sentido, quizás, pregunto, que intentan amar y siempre les falta algo? ¿O usted ya dice, no, como yo? ¿Cumplo con todo lo que debo cumplir? Yo digo, cumplo con todo, pero me doy cuenta que siempre hay falta. Eso es porque tenemos una deuda de amor. Pero no es una deuda que nos oprime, que oprime el corazón, sino es una que nos conecta con el corazón del Padre. Y ahí es cuando nos metemos en el corazón del Padre, se nos abre otro panorama. Cada vez
Oramos por jóvenes, por hermanos que hacen pacto delante de Dios, se casan. Y a veces pienso, y más en estos tiempos que corren, si son acuerdos o han descubierto esa faceta, ese amor de Dios, eso que está en el corazón del Padre. Mi esposo nos enseñó muchas veces, si usted lo ha escuchado a aquellos que le conocieron, y lo ha escuchado no una vez, miles de veces. Siempre se puede amar un poco más. Y a veces yo hablaba con él, creo que no te entienden, papi, lo que estás diciendo. No importa, dice, me decía. Pero yo quiero dejarles impreso esto a los hermanos. Pero usted lo iba a escuchar siempre esto. Siempre se puede amar un poco más. Déjeme decirle que ese poco más no viene de nuestras fuerzas, viene de una naturaleza que no pertenece por nacimiento carnal, que es en general lo que manejamos, sino por ese nuevo nacimiento en Dios. Es necesario que vuelvas a nacer. Yo me acuerdo, siempre hablaba con un hombre mayor, hace muchos años atrás. Sepa que yo tengo más de 50 años de ministerio. Y hablaba con este hombre mayor y él me decía que no podía comprender esto del amor de Dios. No lo podía. Dice, yo ya viví, ya está. Y yo recuerdo a mi suegro, cuando él se convierte, que se convierte grande, después que nosotros éramos pastores, fue un hombre que era sentarse y decir, preguntarme una y otra vez, ¿cómo poder amar más? Una y otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra naturaleza humana choca contra esta pared. Parece una pared, parece algo extremadamente imposible. ¿Qué amor hay en el corazón del Padre? No es que hubo, no es que vendrá, sino que hay. Presente continuo. El Evangelio no vino para decirnos somos buenos, porque los buenos también se van al infierno. Los justos son los que se salvan. Sino para demostrarnos nuestra total incapacidad. Usted que decía, yo hago todo bien, y aún esto, nos equivocamos. Tenemos aún esa incapacidad de ese amor del que habla la Escritura. Pero acá me desafía y me dice, andad en amor como también Cristo nos amó. Pero ahora yo me estoy chocando contra algo que indudablemente no llego a capturar porque habla de sacrificio. Tenemos una incapacidad de cumplir la ley por nuestros propios medios. Esta deuda de amor de la que hablamos solo se salda de una sola manera, la deuda,
Yo cuando escucho las deudas de algunos me espanto, hermano. Digo al pastor Pablo, vamos a tener que hacer un curso para saber vivir como se debe vivir. Creo que el gran flagelo de estos tiempos es las tarjetas de crédito. No tenemos cómo pagar esta deuda. Esa deuda de amor que decimos, solo se salda, hermano, cuando reconocemos que nos falta la esencia de Dios. Y andad en amor, también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! ¿No les conmueve este texto? A mí me mueve, hermano. Hay un desafío aquí que es andar en ese amor. No en lo que nosotros, el amor que nosotros creemos, en este amor. Pero seamos sinceros, hermanos. Por nuestra naturaleza caída, este amor que habla este texto sacrificial no existe en nosotros de forma innata, no aparece. Nadie quiere un amor sacrificial. Si vos me das, yo te doy. Si vos me amás, vamos a ver si yo te amo. Cristo amó al que lo estaba matando, Cristo amó al que lo estaba vapuleando, que le estaba poniendo las espinas y en la cabeza, y Cristo amó. Cristo amó. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero me dice que yo tengo que andar en ese amor. Señor, no puedo andar en ese amor. Tengo falta de amor. Me doy cuenta que no llego a esa dimensión del amor que dice este texto. Humanamente nuestra lógica es, te amo si me amas. Te amo hasta que no faltas, hasta que no fallas. Hasta ahí se terminó el amor. San Juan, que es el otro texto que quiero leer, capítulo 7, verso 46, vemos acá a unos alguaciles que tenían una misión clara: arrestar a Jesús. Pero regresaron y se fueron con toda el ímpetu, tenemos que arrestar a Jesús, y ustedes conocen el texto. Pero regresaron con las manos vacías. ¿Y cuál fue la expresión que dicen estos hombres cuando fueron cuestionados? Lo único que pudieron decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Volvieron vacíos. Fueron a arrestar a Jesús, el malvado, Cuando tienen contacto con Jesús, se les desdibuja todo. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿No le parece raro esto? Estos que fueron a apresar a Jesús, que podían insultarle, que podían no sé cuántas cosas, con el enojo, con el ímpetu que se tenía en ese momento.
eran mandados. Pero cuando se les interroga, dice, jamás hemos oído hablar a este hombre, como este hombre ha hablado. Jamás. ¿Por qué se quedaron paralizados estas personas? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué quedaron paralizados? Porque Jesús no estaba dando un discurso humano. No, hermano. Tenía naturaleza humana todavía, pero él no estaba hablando con un discurso humano. Él estaba manifestando una naturaleza que el hombre caído no puede ni siquiera imitar. Él estaba manifestando la naturaleza divina, eso que no alcanzamos a comprender con nuestra naturaleza humana. Humanamente, hermanos, somos incapaces de cumplir con la perfección de Dios. No hay cómo. No tenemos cómo. Cuando leemos ese texto, si usted se detiene a leer ese capítulo y analiza ese entorno de San Juan, no hay razón humana. No tengo cómo. Pero acá el Señor me está diciendo, andad en ese amor. Pero no puedo, Señor. No tengo esa capacidad. Tengo falta de amor. Puedo amar más, pero no sé cómo. Yo creí que ya amaba. Yo creí que porque le decía una palabra bonita o abrazaba a mi esposa le estaba diciendo que le amo. Y acá este texto me está diciendo, ama más. Tenemos una simiente distinta, hermano. Humanamente somos incapaces. Por eso estos alguaciles se maravillaron. Ellos estaban acostumbrados a oír hombres hablar de leyes y tradiciones. Pero en Jesús oyeron la voz. ¿La voz de quién? En Jesús oyeron la voz del Creador. Esa voz del Creador que es una simiente distinta. Es otra cosa. Pero pastora, ¿cómo llegamos entonces? Para poder amar como Efesios nos pide acá, necesitamos que Dios intervenga en nosotros. Necesitamos ese nuevo nacimiento en nuestro cronos. Necesitamos ese Cairo de Dios que toca nuestra vida, que transforme aún las fibras más íntimas, que toque nuestro yo caído, que no puede comprender, que no puede dimensionar. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo, hermano? Porque en nuestro primer nacimiento
intervino la voluntad del hombre y de la mujer, trayéndonos una naturaleza limitada, una naturaleza de pecado, pero en el sacrificio de Cristo, como dice este texto, se nos ofrece nueva naturaleza, donde la simiente es puramente de Dios. ¿Está comprendiendo, hermano? A veces suelo decir, yo me sigo enamorando de mi esposo. Y algunos me miran y ya empiezan a hablar con nuestro médico Mauricio. Yo la veo cada vez mejor a la pastora. Y bueno, pero por ahí dice estas cosas. Anda a saber cómo anda. Hermano, porque he entendido lo que es el amor eterno. Yo sigo amando a mi esposo, me sigo enamorando de él. Y a veces pienso que me falta más amor para él. Pero no está más, pastora, no tiene claro. Sé la ausencia. Sé de lo que está pasando. Sé que no está en esta tierra, no está más, pero habita la eternidad, hermano. Y el día que yo fui al altar con mi esposo, hicimos un pacto eterno de amor. Pero la Biblia dice que cuando uno muere, se rompió ese pacto. Usted piense lo que quiera. Lo que se rompió es la ley humana, pero de ninguna manera la ley de Dios. Yo sigo llevando este círculo que habla de la unión de la eternidad por siempre. Fui unida a ese hombre que habita en este momento la eternidad. ¡Qué silencio! Está muy bien la pastora, no se preocupe. Es que entiendo lo que dice la Escritura. ¿Por qué quedaron paralizados estos hombres? Porque el Señor Jesús estaba hablando en el nombre del Padre y estaba trayéndoles algo que ellos no conocían. Necesitamos que Dios intervenga. Necesitamos ese kairos que toque nuestra vida. En el sacrificio de Cristo, por eso habla de sacrificio. ¿Usted está teniendo Efesios ahí abierto? Está hablando de sacrificio. En el sacrificio de Cristo se nos ofrece esa nueva naturaleza. Donde la simiente es puramente de Dios. ¿Saben por qué el sacrificio de Cristo es tan poderoso, hermano? Él vino a redimir al hombre que había fracasado. Y tengo una noticia que darle. Y al hacerlo, avergonzó al diablo. El diablo creía que había ganado. Gané. Hay una humanidad caída sin esperanza.
Pero Cristo gana esa batalla. Ese amor sacrificial hizo la diferencia. Ese amor sacrificial hizo que tengamos vida y vida de eternidad. Ese amor sacrificial hizo que yo tenga gozo en mi corazón, a pesar de las circunstancias, porque lo que me mantiene es el gozo del Señor en mi alma. Lo que me sostiene es el sostén de Dios en mi vida. Él vino a redimir. ¿Saben por qué Jesús es tan poderoso? Porque Él vino a redimir al hombre. Él vino a hacernos una nueva criatura. Hoy hablaba con uno de mis nietos. Y hablaba con él. Lo veía ya, un hombre ya grande. Y digo, yo sé que las promesas de Dios son sí, amén. Dice, ni tu descendencia mendigará pan. Por lo tanto, usted piense lo que quiera, no me interesa. Yo sé en quién he creído, sé las promesas de Dios y sé que todos mis nietos y mis bisnietos serán bendecidos por Dios, rescatados por el Dios Todopoderoso. Y yo le hablaba y le decía, a pesar de ustedes, sí, abuela, a pesar de que hagan lo que van bien, la promesa de Dios está sobre sus vidas. Ni tu descendencia mendigará pan. El asunto es que lo creas. Estaba hablando con una hermana y ella me decía, pastora, hablaba de sus hijos. Me dice, quiero entender el proceso quiero que la fe no me falte en ese proceso hasta que vea el milagro. ¿Me está comprendiendo? Quiero que no me falte la fe en ese proceso cuando todo está oscuro. Y ella me decía, esto le estoy pidiendo a Dios. Yo, hermano, tengo certeza de lo que le digo. Mi descendencia no mendigará pan y serán benditos. ¿Por qué se quedaron paralizados? Así le dijo el Señor Jesús. Así fue la actitud de Jesús. Así quedaron estos alguaciles paralizados. Para poder amar, como dice este texto, necesitamos ese Kairos de Dios en nuestra vida. Esa intervención de Dios en nuestra vida. Esa nueva naturaleza que nos insufle Cristo. Por eso el sacrificio de Cristo es tan poderoso, hermano. Por eso tiene tanto poder. Por eso que en ese sacrificio de Dios no hay desperdicio alguno. Por eso que en ese sacrificio de Dios, hermano, todo es posible. Por eso en ese sacrificio de Dios no hay ninguna cosa imposible.
Cristo avergonzó al diablo. El enemigo no puede entender como nosotros, siendo tan débiles y frágiles como somos. No puede entender cómo nosotros podemos llegar a ser como Él, como dice este texto. Andad en ese amor. Volvemos loco a Satanás. Porque dice, ¿cómo puede ser con esa naturaleza caída? ¿Cómo puede ser que puedan amar como este amor del cual el Señor nos está demandando? Cuando aceptamos a Jesús, hermano, esa nueva naturaleza se instala en nosotros y nos permite, como dice acá este texto, transitar un amor que es locura para el mundo. Yo sé que muchas cosas de las que hablo dicen, la pastora Mabel ya se volvió, ya no está en sus cabales. Mauricio, ¿estoy en mis cabales? A ver, enseñarles clínicamente a la gente que no me entiende. ¿Tiene micrófono, Mauricio? Él es médico especialista de la locura. Mauricio, decile a la gente. Está muy bien, pastora. Hemos estado haciendo estudios y evaluaciones y gracias a Dios todo muy bien. Es un cerebro, un Fórmula 1. Gracias, Mauricio. Entiendo la palabra, hermano. Vivo la palabra, la vivo, la creo y la vivo. Para entender este amor, intentemos mirar la historia de David Wilkerson y de Nicky Cruz. ¿Alguna vez ha leído ese libro? Es un libro de mis años. Él estuvo acá, ¿cierto? Él estuvo acá. Nicky Cruz estuvo acá. David Wilkerson fue el pastor que lo llevó a Cristo. Ahí en las calles de Brooklyn, el pastor Wilson se topó con los Mau Mau, que era una pandilla, una de las pandillas más temidas de ese lugar. Su líder justamente era Nicky Cruz, ese que estuvo dando testimonio acá. Un joven extremadamente violento. Hoy tenemos violencias por todos lados. Bueno, este joven era extremadamente violento. Cuando Wilkerson le habló del amor de Dios, Nicky Cruz lo golpeó y lo amenazó hasta la muerte a este pastor. Este pandillero lo golpeó casi hasta la muerte. Le puso un cuchillo y le dijo que lo iba a matar. Le dijo que le iba a cortar en pedacitos. ¿Y qué dijo él? ¿Cuál fue la respuesta de este hombre de Dios que caminaba con la naturaleza de Dios? Aunque me cortes en pedacitos, cada uno de estos pedazos te dirá que Dios te ama. Es irracional, hermano. Este hombre de Dios era irracional, pero estaba loco. Exponerse a esos límites. Pero tuvimos el resultado. No solo eso. Cuando este Nicky Cruz se convierte, él tenía que hacer un viaje, David Wilkerson, y él lo acoge en su casa a este Nicky Cruz. Y ahí está, David Wilkerson es este de acá y el otro es Nicky Cruz. Bien jovencitos se ve a David Wilkerson y a Nicky Cruz. Y resulta que él lo trae a su casa con su esposa e hijos.
Y él tuvo que viajar y lo deja a él en su casa. A este que era el pandillero más temible. Eso lo terminó a este hombre. Ver ese amor incomprendido. Ni siquiera lo dejó en un cuarto con llave, no, lo dejó en la casa. Un hombre que caminaba con la naturaleza de Dios. No es lógica humana para el mundo. ¿A usted le parece que es lógica eso? No. Este Wilkerson estaba loco, le faltaba un tornillo. Pero Wilkerson respondió con la autoridad de alguien que ha nacido de nuevo. El poder del nuevo nacimiento. Y esta frase desarmó a este Wilkerson, así como los alguaciles de San Juan, capítulo 7, verso 46. Nicky se enfrentó a alguien que hablaba con autoridad que no era de este mundo. Y su vida fue transformada. Ese es el amor de entrega. El que perdona aunque lo nieguen. El que ama aunque lo maten. Es un amor que avergüenza al enemigo porque no tiene raíz en este mundo. Cuando la naturaleza humana no entiende, la naturaleza de Dios habla en nosotros. Nuestras palabras y acciones, hermano, empiezan a tener ese mismo peso que asombró a los alguaciles. Ya no amamos para que nos devuelvan el favor, sino como una ofrenda a Dios, tal como Cristo se entregó a nosotros. A veces amar, hermanos, significa soltar nuestra lógica y dejar que Dios ame a través de nosotros. Incluso aquel que nos ha herido. Ese es el olor fragante que sube al lugar de Dios. Aleluya. Ese es el olor fragante que sube al altar de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. El olor fragante que lleva a la misma altura donde habita Dios. Iglesia, los alguaciles fueron transformados. ¿Cuánto más nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios? No intentes fabricar el amor de Efesios capítulo 5, verso 2. Estúdiatelo, vívelo. Pide al Señor que su simiente crezca en ti. Que la simiente de Dios crezca en tu vida. Que cuando el mundo te vea o cuando el enemigo intente destruirte, cada pedacito de tu vida siga proclamando que Dios te ama. Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre. Que mañana cuando hables en tu trabajo, en tu casa, frente a tus enemigos aún, aquellos que no te gustan, aquellos que te caen mal, la gente pueda decir también: jamás he visto a alguien
amar o hablar como esta persona lo hace. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos ser esa sal y esa luz para este mundo. Nunca he escuchado a alguien hablar como este. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta persona? Nunca he visto ese amor. Nunca lo he visto. Cuando decides amar a quien no lo merece, estás demostrando, escucha bien, hermano, que ya no eres esclavo del temperamento, de tu temperamento. Como muchas veces proclamamos, es mi temperamento, es mi forma de ser. Madura tu personalidad. Madura tu personalidad en Dios. Ya no vas a ser esclavo de tu temperamento, sino portador de una simiente celestial. Como decía mi esposo, ahora comprende lo que decía. Siempre podemos amar un poco más, porque la fuente de ese amor es inagotable y no depende de nosotros. Cierre sus ojos un momento, hermano. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Gracias, Señor, por tu amor sacrificial. Gracias que nos revelas a nosotros en Cristo Jesús ese verdadero amor.